Ya, jóvenes. Ahora sí. Primero que todo, buenos días a todos. Espero que se encuentren cierto bien. Primero, no sé si hay alguna consulta con el tema de la prueba. Me imagino que ya todos la están resolviendo, ¿cierto? La prueba está en planes. Tienen plazo hasta mañana para entregarla, no se olviden. ¿Ya? Mañana hasta las 23:59. Lo ideal no es que la estén mandando a última hora. Involucra todo lo que habíamos visto, ¿cierto? Desde lo que era, ¿cierto? Una sucesión creciente, decreciente, monótona, convergente, divergente, lo que eran las progresiones aritméticas y geométricas, ¿cierto? Lo que es un poquito de sumatoria, pero sumatoria fáciles, que era simplemente escribir como sumatoria y obviamente calcular sumatorias reemplazando simplemente, ¿cierto? Y después sumar. No sé si hay alguna consulta con respecto a eso antes de seguir con la parte de sumatoria que estábamos viendo. Yo tengo una, Dígame, es que la 18 no me da, deme un segundito, ¿ya? no sé qué fórmula utilizar. Espéreme, deme un segundito. Un segundito. Déjeme ver dónde. Que estoy intentando abrir, buscar la carpeta, espérame. Mm, un segundito, un segundito. Ah, ya. Dice en la progresión 3, 6, 12, calcular la suma de los primeros 10 términos, ¿cierto? Sí, Ya. ¿Qué progresión es? ¿Aritmética o geométrica? es geométrica. Ya. Entonces ocupe la suma de los términos de la progresión geométrica. No la suma infinita, sino que esa que decía A1 por 1 menos R elevado a N partido en 1 menos R. ¿Esa es la fórmula? Sí. La fórmula de acuerdo que dice Ah, ya. que Sn es igual a 1, que sería el primer término, ¿cierto? Por 1 menos la razón. ¿Cuánto valdría la razón ahí? ¿De 2? ¿Correcto? Elevado a n, que sería 10, porque son los 10 términos. Ya, ¿Ya? O si no se acuerda bien de la fórmula, podría calcular los 10 términos y después sumarlos. Da lo mismo. No son tantos términos, así que podría haberlos calculado todos y después haberlos sumado, los 10. ya. ¿Ya? Eso es. No sé si hay alguna otra consulta. Ah, la 8 no sé cómo hacerla. Ah, la sumatoria de una constante. Había una formulita, ¿se acuerda? Espéreme, deme un segundito. Vuelvo a mi presentación. Deme un segundito. Esta. Espéreme. Esa no. Esa. ¿Se acuerda de este ejercicio? Que lo vimos en la clase Sí, anterior. Entonces, era simplemente la cantidad de términos por la constante. Cuando empieza de 10 igual 1, la cantidad de términos me lo da el número de arriba, así que no hay problema. En el caso de la prueba comienza en el 1, por lo tanto el número de arriba le da al tiro la cantidad de términos, multiplicado por la constante, nada más. ya. Muchas gracias. Ya. Volvamos entonces a nuestra presentación. Habíamos quedado hasta esta formulita. Lo último que vimos en la clase anterior era esta formulita que era para calcular, ¿cierto? La suma de los números pares naturales, o sea, de los n primeros números naturales, que era n por n más 1 partido en 2. Hasta ahí habíamos llegado a la clase anterior y estábamos viendo, ¿cierto? Y aplicando lo que son las propiedades.
Vamos con la siguiente propiedad. Los n primeros números impares naturales, es decir, cómo sumo una cierta cantidad de números impares naturales. Obviamente, cuando dice los n primero, significa del 1 en adelante, el 1, el 3, el 5, el 7. Para sumar los n primeros números naturales, impares, simplemente sería n cuadrado. Por ejemplo, si digo la sumatoria de i igual 1, recuerden que estas propiedades solamente sirven cuando van del 1 en adelante, de i igual 1 hasta 30 de 2i menos 1. No se olviden que la expresión 2i menos 1 estaría representando los números impares, ¿cierto? Si yo reemplazo quedaría 1, 3, 5. Como tengo la suma de los 30 primeros números impares, simplemente aplico esa formulita que sería n cuadrado. Como el n vale 30, sería 30 elevado a 2. Y eso me da 900. Es decir, la suma de los 30 primeros números impares es 900. Y listo el ejercicio, ahí está aplicada la formulita. ¿Ya? A eso se refiere con cómo aplicar esta formulita. Veamos la demostración. ¿Ya? Tenemos la sumatoria, ¿cierto?, de los n primeros números impares. Dijimos que una suma o una resta se podía separar en varias sumatorias, en este caso en dos. La suma de los pares, que es el 2i, es esta, n por n más 1. Y la suma de la constante era la cantidad de términos por la constante. Se multiplica, se reducen términos semejantes y me queda esa expresión. ¿Ya? Y obviamente al reducir el n, me queda que la fórmula es n cuadrado. Entonces, siempre que ustedes quieran sumar los n primeros números impares, es decir, que comienzan del 1 en adelante, significa que ustedes reemplazan el n en la formulita y listo. Y me da listo el resultado. Vamos con la siguiente propiedad. Los n primeros números cuadrados perfectos. Por ejemplo, si yo digo, chicos, tienen que sumar el 1 más 4 más 9 más punto suspensivo más 1000, más 10.000. Primero, yo me estoy dando cuenta que estos números estarían dados por la formulita n cuadrado. ¿Cierto? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Sería entonces la sumatoria desde i igual 1 para buscar hasta qué número va a llegar la formulita, el n cuadrado, los igualábamos, ¿cierto?, al último numerito. Eso lo vimos, ¿cierto?, en las clases anteriores, que era representar en forma de sumatoria. Para eliminar el cuadrado se aplica la raíz. Y la raíz de 10.000 es 100. Por lo tanto, el n vale 100. Y todos sabemos que para escribirlo ocupo la letra de abajo y sería el cuadrado. Ahí tengo escrito como sumatoria. Me están pidiendo sumen los 100 primeros cuadrados perfectos.
¿ya? Que significa sumar el 1 más 4 más 9 hasta el 10.000. Entonces, la formulita dice, si usted está sumando los cuadrados perfectos, simplemente reemplacen esa formulita. No olvidar que el n es el de arriba. Sería n, que sería 100, por n más 1. 100 más 1 es 101. Por 2n más 1. 2 por 100, 200 más 1, 201. Y todo eso partido en 6. Resuelvo este ejercicio, resuelvo eso, y me va a dar la respuesta. Ahí, ¿cierto? ¿Cuánto les da ese resultado? 100 por 101 por 201 partido en 6. ¿Cuánto les da? $338.350. 338.000. 350. 350. Y listo el ejercicio. Calculé la suma de los 100 primeros números cuadrados perfectos. Y listo. Vamos a borrar. La de los cubos. ¿Cómo sumar los cubos perfectos? Lo mismo de recién. Por ejemplo, si yo les pido sumar el 1 más 8 más 27 más, punto suspensivo, más, déjenme ver, a 27.000. ¿Ya? Más 27.000. Entonces, sería, la fórmula, uno se da dando cuenta que son cubos perfectos. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo. Por lo tanto, la fórmula de esta sucesión, de esta serie, vendría siendo n cubo. Lo escribo como sumatoria. La sumatoria desde k igual 1, recuerden que la letra de abajo puede ser cualquiera, generalmente la i, la j, la k son las que más se utilizan. Desde k igual 1, para buscar hasta cuánto va a llegar, tomo el n cubo y lo igualo a 27.000. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 27.000? ¿Cuánto? 30. 30. Una vez que tenga ese valor, lo coloco arribita, 30. Es decir, vamos a sumar los primeros 30 cubos perfectos. Y reemplazo, ¿cierto? Ahí y me quedaría k al cubo. Ahí tengo escrita la suma de arriba como sumatoria. Como estoy sumando los cubos perfectos, simplemente reemplazo en esa formulita. N, que sería 30, por n más 1, es decir, por 31, partido en 2, cierro paréntesis, y eso al cuadrado. ¿Cuánto es 30 por 31 partido en 2? Y eso elevado a 2. $216.325. 200, 16.225. 216.225. ¿Eso?
Sí. Ya. Y ahí tengo listo el resultado. Entonces, las formulitas que nosotros hemos estado escribiendo es para calcular sumatorias de manera mucho más rápido, ¿ya? Las fórmulas solamente sirven cuando comienza del 1 en adelante. Pero también mencionamos el otro día que yo puedo arreglar, ¿cierto?, la sumatoria. Veamos. Espérenme. ¿Ah? La del el 27, ¿cómo? ¿Dónde sale? Martín, no se le escucha el micrófono. También está, deme un segundito, a ver. Ah, no, ese lo escribí yo, eso se lo estoy dando yo como ejercicio. Ya, el 27.000 se lo di yo. Yo le di los términos de la suma, nada más. Y les di el último término. ¿Ya? Es un ejercicio que yo inventé, nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando yo sumo, por ejemplo, las potencias de un número? Por ejemplo, quiero que sumen 2 más 4 más 8 más puntos suspensivos, ¿cierto? Hasta el 1024. Entonces, todos sabemos que el primero sería 2 elevado a 1. El segundo sería 2 elevado a 2. El tercero sería 2 elevado a 3. Entonces, si yo me doy cuenta, la fórmula que va generando esta secuencia es 2 elevado a n. Por lo tanto, sería la sumatoria desde k igual 1. Ahora, 2 elevado a ¿cuánto? Me da 1024. 2 elevado a 10. Ya. Significa que el n vale 10. Entonces, la sumatoria de k igual 1 hasta 10, de 2 elevado a k, ¿cierto? Ahí se escribe la fórmula, pero con la letra que puse abajo en la sumatoria. Como tengo específicamente esta propiedad, simplemente reemplazo ahí. Sería 2 elevado a n más 1, que sería 11, menos 2, partido en 2, menos 1. 2 elevado a 11. ¿Cuánto es 2 elevado a 11? 2048. Ya, 2048 menos 2 partido en 1. Y eso me daría 2046. Es decir, la suma de todos esos me daría 2046. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, uno simplemente va reemplazando en esa formulita. Por lo tanto, lo que van importando son las formulitas que están ahí. Veamos la aplicación de estas propiedades en ejercicios. Para hacer esto, les voy a pedir que primero escriban en forma de sumatoria ese ejercicio. ¿Ya? Vamos a escribir en forma de sumatoria este ejercicio. Primero vamos a tener que buscar la formulita para eso. ¿Cómo sería la formulita para esta secuencia que está aquí?
Miren, 3, 9, 27, 81. ¿Cómo podría escribir eso como una fórmula? ¿Qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Ah? Pero me la puedo saltar 3 o la elevado puedo a n. escuchar. Sí, pues. ¿Cómo escribiría eso como formulita? 3 elevado a n. Son potencias de 3. 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4. O sea, la formulita que va generando los numeritos es 3 elevado a n. Sigamos. Ahora, identificado, ¿cierto?, la formulita, escribo, ¿cierto?, la sumatoria de i igual 1 hasta 10 porque dice que son 10 términos de 3 elevado a i. Es decir, esa expresión que está ahí está escrito aquí como sumatoria. Y listo el ejercicio. Entonces, al fin y al cabo, la ciencia es saber escribir la fórmula que va generando la secuencia. Y recuerden que esa es una progresión geométrica, por lo tanto, la fórmula podrían haberlo sacado con el AN de la progresión geométrica. Un segundito. Vamos por otro ejercicio. Vamos con este. ¿Cómo escribiríamos este ejercicio como sumatoria? Busquemos la fórmula primero, para los números. Primero, si yo me voy dando cuenta, del 2 al 6, ¿cuánto se le suma? 4. 4. Del 6 al 10, 4. 4. Del 10 al 14, 4. 4. O sea, siempre se le va sumando 4. Por lo tanto, era lo que se le suma multiplicado por n. Después reemplazaba el n por 1. 4 por 1. 4. ¿Cómo hago para llegar al 2? Restándole 2. Esta que está acá es la formulita que va generando dicha secuencia. ¿Ya se uno da cuenta? La fórmula sería esa, que es lo mismo, ¿cierto?, que multiplicar y quedaría 4n menos 2. Sigue siendo lo mismo. ¿Ya? 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Es la misma formulita, solo que está factorizada. Y de i igual 1 hasta 10 porque dice que son 10 términos. Y ahí está escrito como sumatoria. Resolvamos este ejercicio. Dice hallar la suma de x igual 1 hasta 30 de 3x más 2. Obviamente no me conviene reemplazar por 1, por 2, por 3, hasta el 30 y después sumarlo. Sería un poquito latoso, o sea, de poder se puede. Si quieren pueden reemplazar el x por 1, después por 2, después por 3, hasta llegar a 30. Y después sumar todos los resultados que le dio. Pero es un poquito latoso de resolverlo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Primero, recordemos que una suma se podía separar como la suma de las sumatorias. Por lo tanto, el primer paso consiste en hacer esta separación. Separar la suma que aparece dentro del paréntesis como una suma de sumatorias, que es lo mismo. Paso siguiente. Una constante puede salir hacia afuera de la sumatoria, si es que está acompañada, ¿cierto?, de una letra. Por lo tanto, ese 3 yo lo puedo sacar
ese 3, yo lo puedo sacar hacia afuera. Y llegaríamos, ¿cierto?, a este paso. El segundo paso que está aquí fue simplemente extraer ese 3 hacia afuera de la sumatoria. Eso está permitido, ¿cierto?, por propiedad. Continuamos. Ahora, recordemos la formulita. Denme un segundito. Vamos a recordar las formulitas. Teníamos una formulita que era para sumar los n primeros números naturales. Este x solito, si lo vamos reemplazando, me queda 1, más 2, más 3, más 4. Y eso era para la suma de los n primeros números naturales. ¿Cuál era esa formulita? N por n más 1 partido en 2. Recuerden la fórmula que ocupó Gauss para responder, ¿cierto?, a la consulta que le hizo el profesor, que era n, que sería 30, por n más 1, sería 30 más 1 partido en 2. Y obviamente multiplicado por el 3 que está afuera. Más la sumatoria de una constante. La sumatoria de una constante era la cantidad de términos multiplicado por la constante. Y la cantidad de términos era el de arriba menos el de abajo más 1. ¿Cierto? Esto que está aquí, eso que voy a encerrar, es la cantidad de términos que era el de arriba menos el de abajo más 1 multiplicado por la constante. Y obviamente al resolver eso, me queda 1455. ¿Ya? 1455 sería la suma de los 30 primeros términos que siguen esa secuencia. Voy a volver atrás y ahora lo van a resolver ustedes. Tienen que llegar y seguir lo mismo que yo acabo de mencionar. Y veamos si les da. Intenten hacerlo siguiendo los mismos pasos que yo les acabo de mencionar. Y tiene que dar la misma respuesta. 3 minutos para que lo hagan. No se olviden que pueden ocupar calculadora. 3 minutos para que lo hagan. Ya, ¿lo terminaron? Entonces, ¿cierto? Ahí tenemos a la respuesta que tendrían que haber llegado, que era 1455. Vamos con otro ejercicio. Vamos a calcular P. ¿Qué significa calcular P? Calcular la suma de todos estos numeritos. ¿Ya? Vamos a calcular la suma de todos esos numeritos. Lo primero, si nos damos cuenta, es, a ver, ¿qué puedo hacer con esos ejercicios? Simplemente debo factorizar por 3. Y al factorizar por 3, llego a esta expresión. Y me doy cuenta que acá 1, 8, 27, 64, ¿qué están representando? Los cubos perfectos. Es decir, ahí se están representando los cubos perfectos. 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo. Por lo tanto, lo puedo escribir como 3 veces, porque recuerden que el 3 es constante, queda afuera, la sumatoria
de x igual 1 hasta 14, porque el 2744 es 14 al cubo, de x al cubo. Ahora, una vez que lo tengo escrito como sumatoria, simplemente reemplazo en la formulita. El 3 lo dejo afuera y ocupo la sumatoria de los cubos perfectos. Los cubos perfectos eran n por n más 1 partido en 2 y eso al cuadrado. Al resolver, simplifiqué el 14 con el 2, ¿cierto? Y eso me dio 33.075. Es decir, la suma de todos esos numeritos que están aquí hasta el 8.232 da 33.075. ¿Alguna consulta en eso? No, profe. Vamos con otro Profe. ejercicio. Dígame. ¿Elevarlo a 2 es por fórmula? Sí. Recordemos, un segundito. Espérenme, vamos por de nuevo para atrás. Espérenme, déjeme borrar todo mejor aquí. Volvamos. Creo que pongan atención a algo. Ahí está la formulita. Si se dan cuenta, aquí, la suma de los cubos, que es esta, se trabaja mediante esa formulita. Y la fórmula dice que está elevado al cuadrado. Ya, gracias. Por eso es que estas formulitas son tan importantes, porque son las que vamos a aplicar nosotros. Volvamos entonces a nuestro ejercicio. Lo hicimos. Lo hicimos. Ya. Vamos con este otro. Dice, hallar n. Hallar n. Para eso, tenemos que darnos cuenta de esta sumatoria. ¿Qué representa el 2x? Si uno va reemplazando por 1, por 2, por 3, ¿qué números me van quedando? Aquí, preocúpense de esto. Si yo reemplazo por 1, ¿cuánto me queda? ¿2 por 1? 2. 2. Si reemplazo por 2. 4. 4. Si reemplazo por 3. 6. 6. Ahora, ¿qué particularidad tienen estos numeritos? Números pares. Son los números pares. Son los números pares. ¿Y cuál era la fórmula para sumar los números pares desde el 2 en adelante? Es una propiedad que la escribimos incluso en la clase anterior. Era n por n más 1. Y eso tiene que ser igual a 342. ¿Ya? Eso tendría que ser igual a 342. ¿Por qué esta formulita que está aquí? Porque es la fórmula para sumar los números pares. Eso quedaría n cuadrado más n igual a 342. Como es una ecuación de segundo grado, tengo que primero dejarla igual a 0. N cuadrado más n menos 342 igual a 0. Y aquí hay que resolver esta ecuación. Recuerden que la ecuación de segundo grado la pueden resolver por fórmula. Yo la voy a resolver factorizando. N y n, porque así me da el n cuadrado.
el primer signo al primero y la operación de ambos al segundo, más con menos, menos. Dos números que multiplicados me den 342, pero que al restarlos me den 1. Fácil. 19 19 por 18. y 18, correcto. Recordemos que cuando uno factorizaba, significa que cada factor yo lo igualo a 0. N más 19 lo igualo a 0. Y el n menos 18 lo igualo a 0. Del primero me quedaría que el n vale menos 19. Y del segundo me queda que el n vale 18. Obviamente el negativo no me sirve, porque el n representa cantidad de términos. Y el n siempre es natural, por lo tanto el negativo lo descarto, es decir, el n valdría 18. La suma de los 18 primeros números pares me daría 342. Veamos, porque aquí estamos, si acaso, hechos, ¿cierto? Espérenme. Ahí está la resolución. Primero, la suma de los n números pares, que sería n por n más 1. Me queda la ecuación de segundo grado. La resuelvo, la factoricé. Y resolví solamente la que me da positivo. Y el n vale 18. Ahí está el ejercicio, ¿cierto? Lo mismo que hice yo recién. Está puesto acá. Recuerden que si el n da negativo no sirve, por eso que el n igual a menos 19 queda descartado. Continuamos. Vamos a hallar la suma de los 15 términos de esto. Primero, tenemos que ver cuál sería la fórmula para esta secuencia. Del 4 al 7, ¿cuánto le sumo? 3. Del 7 al 12. Del 12 al 19. 7. Ya. No se le suma siempre lo mismo, pero se le van sumando los impares. Cuando se le sumaban los impares, decíamos que el n cuadrado estaba metido en la fórmula. 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. 1. ¿Cómo hago para llegar al 4? Más 3. Se le suma 3. Más 3. Reemplacemos por 2. 2 al cuadrado. 4. Más 3. 7. Reemplacemos por 3. 3 al cuadrado. 9. Más 3. 12. Ahí tengo la formulita. Ahora lo escribo como sumatoria. La sumatoria desde x igual 1, recuerden que da lo mismo la letra, desde x igual 1 hasta 15, porque dice que son 15 términos, de x al cuadrado más 3. ¿Ya? X al cuadrado más 3. Ahí tengo lo que me están pidiendo buscar. Esa suma yo la puedo separar en dos sumatorias. La sumatoria de x igual 1 hasta 15 del x cuadrado más la sumatoria desde x igual 1 hasta 15 de 3. ¿Ya? Eso fue cierto ocupando esta propiedad que permite separar la suma o la resta en distintas sumatorias. Ahora,
tengo la sumatoria de los cuadrados perfectos. En la primera, el x al cuadrado significa los cuadrados perfectos. Y ese tenía una formulita que decía n, el n sería 15, por n más 1, por n, que sería 15, más 1, por paréntesis 2 por n más 1. Y todo eso partido en 6. Lo que hice fue simplemente reemplazar en la formulita de los cuadrados perfectos, que es n por n más 1 por 2n más 1 partido en 6, más la constante era el número de arriba menos el de abajo más 1 multiplicado por la constante, que sería 3. Quedaría 15 por 16 por 31 partido en 6. Más, quedaría, ¿cierto?, 15 por 3. Simplifico este, 5, 2. Simplifico este, 8. 5 por 8, 40. 40 por 30, 100, 1200, 1240 parece, ¿no? 1240 más 45. Y eso me da 1285. Y ahí obtuve la suma de los 15 primeros términos de esta secuencia. Lo vamos a mostrar, ¿cierto? Yo ahí lo escribí, pero ya lo tengo escrito, así que no hay problema. Espérenme, déjenme. Entonces, buscamos, ¿cierto?, la secuencia, que es la que teníamos recién, la fórmula n cuadrado más 3. Reemplazo, ya se dieron cuenta, el del cuadrado y el del 3. Y tengo el 1285, que fue lo mismo que encontramos recién. Lo que sí, aquí me di cuenta que coloqué mal la letra, ¿ya? Voy a escribirla bien. Debiera ser una I, porque uno ocupa la letra que está abajo, ahí también, ¿ya? I cuadrado. Y listo el ejercicio, que es lo mismo que hicimos recién, ¿ya? Lo mismo que le expliqué recién. Entonces, tienen que tener un formulario donde tengan todas estas formulitas que acabamos de escribir y después ya simplemente irlas aplicando. Veamos este otro. Tenemos que calcular el valor de. Primero, olvidémonos de la raíz cuadrada. Vamos a ver lo que está dentro de esta raíz. Pasamos el decimal a fracción. ¿Ya? El primer paso fue pasar el decimal a fracción. Porque aunque ustedes no lo crean, es más fácil trabajar con fracciones que con decimales. Ahora tenemos que buscar la formulita, jóvenes. ¿Ya? La raíz se va a quedar. Eso lo olvidémonos de la raíz. Pero, ¿cómo sería la formulita para eso? O, si quieren, podemos factorizar. ¿Ya? Factorizo por 1 centésimo.
y la raíz de un centésimo es un décimo. El 2n menos 1, porque es la fórmula de los impares que va quedando adentro, lo igualo al último término. Y ahí me queda que el n vale 1000. Lo escribo como sumatoria. ¿Ya? La suma de los impares era simplemente n elevado al cuadrado. ¿Ya? La suma de los impares es n elevado al cuadrado, por eso que es 1000 al cuadrado. La raíz de 1000 al cuadrado es 1000 y 1000 partido en 10 vale 100, es decir, e vale 100. Y listo el ejercicio. ¿Ya? Ahora, podría también haberlo trabajado de la siguiente manera. Eso de pasarlo a fracción va. 1 centésimo más 3 centésimos. Me equivoqué en uno, le puse un 0 de más. ¿Ya? Que me borrar un 0 del primero. Ese no va. Más, ¿cierto? Me va a hacer el 1999 partido en 100. Esto es lo mismo que 1 más 3 más punto suspensivo más 1999. Todos sabemos que la raíz de 100 es 10, por lo tanto partido en 10. Dentro me está pidiendo sumar números impares. Por lo tanto, la fórmula de los impares es 2n menos 1. Esa formulita la igualo al último valor, 1999. El 1 pasa sumando. Me queda 2n igual a 2000. Y el 2 pasa dividiendo y me queda que el n vale 1000. Es decir, me está pidiendo sumar los 1000 primeros números impares. La suma de los números impares por fórmula era n al cuadrado. Por eso que queda n que vale 1000 al cuadrado. Y partido en 10. Primero calculo la raíz de 1000 al cuadrado. El cuadrado y la raíz se eliminan. Por lo tanto, me queda el 1000 arriba y el 10 abajo. Y 1000 partido en 10, eso da 100. Y ahí estaría listo cuánto vale E. Es decir, E vale 100. Y listo el ejercicio. Veamos un problema. Un ómnibus salió de su paradero inicial con 7 pasajeros. Y en cada estación suben 2 pasajeros más de los que subieron en la estación anterior. Si al llegar a su paradero final se contaron con 520 pasajeros, ¿en cuántas estaciones se detuvo el ómnibus? ¿Ya? Para eso, tenemos que, al inicio, habían 7. En la primera parada se subieron 2 más que al comienzo, por lo tanto 9. En la segunda parada se subieron 2 más que en la anterior, 11. Y al final, ¿cierto? En total se contaron 520 pasajeros. O sea, la suma de todos estos me da 520.
Por lo tanto, tenemos que ver cómo calcular el valor de n. Para eso, nos damos cuenta, ¿ya?, que estamos sumando los n primeros números naturales, pero a contar, impares, del 7 en adelante. Yo lo voy a explicar de otra manera. Veamos cómo calcular esta formulita, que son 7 más 9 más 11 más 13 hasta n. ¿Cuál sería la formulita que va generando esto? Se le suma 2. Se le suma 2. Se le suma 2. ¿Ya? O sea, vendría siendo 2n, lo que se le suma por n más 2 por 1 me da 2. ¿Cómo hago para llegar al 7? Más 5. ¿Ya? Ahí tengo la formulita. 2n más 5. Por lo tanto, va a ser la sumatoria desde k igual 1 hasta n de 2k más 5. Y esto lo igualo a 520. Me voy a saltar ese paso de separar. No, lo voy a hacer igual mejor. Primero, yo lo puedo separar. El 2 sale hacia afuera. 2, la sumatoria de k igual 1 hasta n de k, porque el 2 lo saqué hacia afuera, más la sumatoria de k igual 1 hasta n de 5, igual a 520. Ese 2 queda fuera. Y ese k tiene una formulita. El k solito, la fórmula era n por n más 1 partido en 2. N por n más 1 partido en 2. La sumatoria de la constante también tenía formulita. Era el de arriba menos el de abajo más 1 por la constante. Y eso me tiene que dar 520. Voy a seguir aquí. El 2 se elimina. Quedaría n cuadrado más n. Aquí los 1 se eliminarían, quedaría más 5n. Igual a 520. Quedaría n cuadrado más 6n menos 520 igual 0. N cuadrado más 6n menos 520 igual a 0. Se puede resolver factorizando. N y n. Más, menos.
Ya, jóvenes, díganme dos números que multiplicados me den 520, pero que al restarlos me den 6. ¿Qué números multiplicados me dan 520 y restados me dan 6? 20 por 26. Ya. 20 por 26, el más grande al comienzo. Y listo. Igual a 0. Sabemos que el primero no me sirve, ¿cierto? Porque me quedaría negativo. Y el segundo sí, me quedaría n vale 20. El n vale 20. La pregunta es, ¿en cuántas estaciones se detuvo? ¿En cuántas se detuvo? 20. No. 19. 19. ¿Por qué 19? Porque partió con 7 pasajeros. ¿Ya? Por lo tanto, recuerden que nosotros comenzamos tomando el 1 con el inicio, donde partió. Por lo tanto, hay que quitarle 1. No se detuvo en la primera estación porque partió de ahí. Por lo tanto, solamente se detuvo en 19 estaciones. 1 menos. Veamos. ¿Ya? Aquí fue resuelto de otra manera, pero es lo mismo. Espérenme. Espérenme. Hay algo que no me gustó recién. ¿Por qué? No, aquí está malo. ¿Ya? No, este que está mal hecho acá. Pero sí, estaba bien el de nosotros. En 20 estaciones se detuvo. ¿Ya? En 20 estaciones se detuvo. Me di cuenta que hay un error ahí. ¿Ya? Por lo tanto, simplemente se detuvo en 20 estaciones. Ya, jóvenes, por horario vamos a quedar hasta aquí. Vamos a continuar la próxima clase. No se olviden de mandar la prueba mañana, a más tardar hasta las 23:59. Y no se retiren para poder tomar asistencia.